Hola, te habla el ingeniero Williams Medina para darte la bienvenida al curso sobre derivadas de funciones de Matemática 1 de Ingeniería. En este video tutorial encontrarás la solución detallada de ejercicios que involucran teoremas de derivación, entre ellos derivada de una función constante, potencia, suma de funciones, productos y cocientes, así como derivadas de orden superior. En los videos anteriores se explicó lo que tiene que ver con la obtención de la derivada de una función aplicando la definición de la derivada. En este video nosotros vamos a determinar la derivada de funciones aplicando los teoremas. Se va a explicar cada teorema en particular con sus ejemplos correspondientes. Entonces, comenzaremos con los teoremas de derivación o teoremas de diferenciación. Entonces, el primer teorema dice derivación de una función constante. Derivación de una función constante. Y el teorema dice que si f de x es una función c, donde c es una constante cualquiera, entonces la derivada de la función f' de x va a ser 0. Entonces la derivada de una función constante es 0. Veamos algunos ejemplos. Si f de x es 5, por ejemplo, entonces la derivada de la función f' de x va a ser 0. Claro, porque siendo 5 una constante, entonces su derivada es 0. Así también tenemos que si f de x es menos 3, una constante, entonces f' de x vale 0. Igual, si tenemos que f de x es raíz cuadrada de 2, obsérvese que la raíz cuadrada de 2 es una constante. Si la calculamos numéricamente, es aproximadamente 1.4142. Y entonces, siendo raíz de 2 una constante, su derivada vale 0. Y como otro ejemplo, si f de x es 7 veces la raíz cúbica de menos 5, entonces aquí nos damos cuenta que 7 es una constante y la raíz cúbica de menos 5 también. Entonces, f de x va a ser una función constante y por lo tanto f' de x vale 0. Si f de x fuese 5pi, recuérdese que pi es una constante equivalente a 3,14 aproximadamente. Entonces 5pi es una constante y la derivada de la función será entonces 0. Entonces, siempre que tengamos una constante, o la función esté definida como una constante, entonces la derivada va a ser 0. Entonces, de esa forma hemos visto el primer teorema de derivación. El siguiente, regla de diferenciación para potencias. Regla de derivación para potencias. Entonces, el teorema establece que si f de x es una potencia de la forma x a la n, donde n es un número real, entonces la derivada f' de x va a ser n multiplicado por x a la n menos 1. Entonces observe que el exponente baja como un coeficiente de la x y el exponente que resulta en la derivada de la función será el número que tiene como exponente original menos 1. Entonces, esta es la regla de la derivación para una potencia. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos que f de x es x a la 8, entonces la derivada de esta función, f' de x, será 8, que es el 8 que baja, parecido a la n acá, por x elevado a la 8 menos 1. Pero como 8 menos 1 es 7, entonces la derivada de la función f' de x será 8 por x a la 7. En otro ejemplo, si tenemos que f de x es x a la 7 dividido entre 7, entonces esta función la podemos escribir como f de x un séptimo de x a la 7. Y la derivada de la función f' de x, entonces como es una potencia x a la 7,
será un séptimo y la derivada de aquí a la 7 es 7